Yo, para empezar, lo primero que quisiera empezar por decir es que nosotros, las personas como yo, ahora sé, ¿verdad? Ahora casi todos sabemos, se nos ha dado un nombre particular, se nos llama TI o Targeted Individuals por su concepto en inglés, que vendría siendo que somos individuos seleccionados. Pero, y todo el mundo se preguntará, y en el público, ¿qué es ser un individuo seleccionado? Nosotros, mira, los individuos seleccionados hemos sido elegidos, ya sea para investigación, ya sea por diferencias con el gobierno, ya sea como venganzas personales por la vía de la corrupción. Somos elegidos para ser ingresados a un programa científico de investigación en el que se nos utiliza como objeto de estudio para conocer cómo funciona el cuerpo humano, la mecánica del cuerpo humano y de la biología humana. Todos los que nos hemos conocido en este ambiente, en este medio, tenemos los mismos síntomas. Sabemos, lo sentimos en el cuerpo, somos invadidos por electricidad, por magnetismo, por algún tipo de ondas y frecuencias, como ya alguien más te lo va a comentar, que nos dirigen al cuerpo para que nuestro pensamiento pueda ser leído, para que nuestra mente pueda ser hackeada a todos los niveles, para que nuestro cuerpo biológicamente pueda ser manipulado para generársenos enfermedades de manera remota. Somos torturados, se nos causa dolor en el cuerpo, se nos causa toda clase de malestares, y todo esto se hace sin tocarnos un pelo, sin tocarnos la piel, sin tocarnos absolutamente para nada. Todo se hace alrededor de nosotros. Hay muchas explicaciones, cada uno de nosotros tenemos una explicación un poco distinta, porque las cosas ocurren, este sometimiento al que nosotros nos vemos forzados, ocurre de acuerdo a la tecnología que hay en cada país. Casi todos coincidimos, y bueno, lo hemos visto en los hechos. Esta tecnología la desarrollaron ya a esta escala, a este nivel en los Estados Unidos. Desde las grandes agencias norteamericanas están controlando, digamos, el sistema central, pero este sistema se le ha subcontratado, podríamos decir así, a todos los demás países del mundo. Yo al día de hoy conozco víctimas de este sistema en Bangladesh, en lugares como esos, en Turquía, en Rusia, en China, ¿sí? Y varía el número de personas que habemos sometidos a este sistema, varía mucho de país a país. Pero donde está plagado impresionantemente es en los Estados Unidos. ¿Será porque el sistema está en casa? Muy probablemente sí. Pero los Estados Unidos tiene la comunidad más enorme de targeted individuals o de individuos seleccionados, ¿verdad?, más grande del mundo. Digamos que este 2017 ha sido para la mayoría de nosotros el año del despertar, porque nos hemos dado cuenta que vamos a ser torturados, que vamos a seguir adentro de este sistema, nos quedemos callados o no. Y si, bueno, van a disponer de nosotros, ¿verdad?, pues qué mejor que si lo van a hacer, que lo hagamos diciendo nosotros, dando nosotros nuestro propio testimonio de lo que vivimos en carne propia y en nuestro propio cuerpo. Yo, por ejemplo, soy objeto de un acoso impresionante desde hace 14 años, de acoso por gente, ¿sí? En muchos de los casos, este sometimiento empieza así. Empieza con una programación mental, ¿sí?, en el que, en un sistema de programación en el que entra y se involucra toda la comunidad nuestra alrededor de nosotros. Pero ¿qué pasa para que eso ocurra? Nosotros primero somos, digamos, señalados, somos difamados muy ampliamente, como yo lo pude corroborar, yo lo pude confirmar.
en mi trabajo, el interés de quien a mí me metió en este sistema fue mantenerme sin trabajo. Esa persona fue un individuo localmente aquí, que me metió en el acoso, digamos, tan masivo, ¿sí? Es un individuo aquí localmente, en mi comunidad, en mi colonia, les llamamos aquí en mi barrio. Ese individuo se había acercado a mí como una especie de pretendiente, ¿sí? Obviamente no era el tipo de persona que a mí me interesara. Este individuo es un individuo transportista, era un empleado entonces de aquí de una empresa de servicio de transporte local concesionado, ¿verdad? Él al día de hoy me ha difamado muchísimo y ha negado esto que yo estoy diciendo, de que tenía un interés personal conmigo. Yo nunca acepté ningún tipo de relación con el Señor porque no era el tipo de mi interés, pero eso me costó que se vengara de mí por esa razón. Sí, incentivó fuertemente el acoso, difamándome entre mi comunidad, y era descarado. El individuo era descarado y utilizaba a sus compañeros de esa empresa de transporte concesionado para decir de mí que yo era una persona malvada, que yo era una persona que gustaba hacerle daño a los demás, a mis compañeros de trabajo, que yo acostumbraba a pedir dinero prestado y no pagarlo, que yo acostumbraba a despreciar a los demás, que era yo racista, que despreciaba a los demás porque no tenían la preparación que yo tenía. Sí, este individuo, sin yo nunca haberlo tratado, sin yo nunca haberlo conocido, sabía a qué me dedico yo. Yo soy, a la fecha, soy traductora, y él sabía cuál era mi trabajo, cuál era mi actividad. Entonces se movió muy ágilmente entre la comunidad y utilizando sus propios contactos con sus compañeros de trabajo, y aquí en la comunidad me empezó a crear una discordia impresionante con la gente, con base en esos fundamentos. Eso fue lo primero que yo supe, ¿no? La gente buscaba pelear conmigo. Si la gente me veía en la calle, buscaba pelear conmigo. En un principio yo me asusté mucho, no pude reaccionar, estaba yo impactada por el nivel de agresión que estaba yo sufriendo alrededor, en todo alrededor a donde yo quiera que fuera. No importaba si iba yo a la tienda local, no importaba si yo iba a un barrio muy retirado de donde yo vivía, yo estaba viviendo ya una situación enfermiza, yo me veía reconocida en todos lados y la gente era agresiva conmigo, ¿no? Al mismo tiempo que eso estaba pasando, este individuo descaradamente me decía que él iba a acabar conmigo, descaradamente me decía que me iba a volver loca o que me iba a morir, que por esto que él estaba haciendo yo me iba a morir o me iba a volver loca. Sabía perfectamente el desarrollo de todo esto. Esto tenía como un alcance mayor que todavía yo no alcanzaba a ver. Yo solo estaba sufriendo como la difamación terrible. Esto fue progresando a más. Y siempre el asedio de la gente, el estarme buscando constantemente, el que yo peleara. ¿Para qué? Para proteger yo mi integridad. Yo me veía atacada para yo verme en la necesidad de protegerme. Pero después, ese mismo hecho de protección, si yo discutía con alguien para defenderme o para exigirle, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me estás faltando al respeto? Yo, por ejemplo, empecé a vivir un acoso sexual impresionante, pero impresionante como nunca antes en mi vida. Yo me veía manoseada por cualquiera en las calles. Cosa de veras que a mí me enfermó. Yo fui incapaz de hacer nada, de tomar ninguna medida durante 3 años, porque me sentía yo que estaba cargando un peso enorme con todo esto que estaba viviendo. Yo fui incapaz de moverme. Pero este individuo seguía y descaradamente me amenazaba, decía que iba a acabar conmigo. Como pude, yo, digamos que mis hijos fueron un incentivo importante para que yo intentara salir de esa inmovilidad en la que me vi, de repente, que yo no pude reaccionar porque estaba yo avasallada por la gente. Era una cosa
enorme. Entonces, me costó mucho trabajo, empecé yo a investigar, empecé a conocer, por ejemplo, del mobbing, del acoso laboral, que yo lo tuve que vivir mucho debido a esta misma difamación, y tuve que cambiar mucho de trabajo. Me despedían de mi trabajo porque llegaban estas mismas afirmaciones de que yo debía dinero, de que yo le hacía daño a la gente, de que yo pedía dinero prestado y no pagaba. Era una cosa horrenda que inmediatamente me empezaban a acosar en el trabajo y yo no duraba ya 15 días, me pedían la renuncia. Entonces yo empecé a buscar y me enteré de esta cuestión del mobbing. Yo busqué especialistas en el mobbing, conocí, supe de Iñaki Piñuel, por ejemplo, que es alguien ya conocido en investigaciones de este tipo, pero yo veía que había algo más. O sea, se veía esto todavía más siniestro, porque aparte ya no era solo en mi trabajo, sino también en mi comunidad, era ya algo muy generalizado. Esto no paró y este individuo, o sea, tenía como una intencionalidad fuerte de acabar conmigo, y la declaraba y me la declaraba abiertamente. Yo tardé mucho, no podía conseguir ya un trabajo, no tenía yo un trabajo estable, pero empecé a buscar con mis contactos alrededor y afortunadamente pude empezar a trabajar desde mi casa. Yo me vi en la imposibilidad de trabajar en ninguna empresa, porque el acoso se volvía algo imposible. O sea, para mí era imposible siquiera caminar adentro de una empresa sin que la gente se me fuera encima, fingiendo que chocaba conmigo, pero después me acusaban de que yo los había empujado, de que yo les había dado un golpe, de que yo los había maltratado, y las cosas iban siempre en ese tono. Entonces, bueno, pude empezar yo a trabajar aquí en mi casa, pero no me libré de esto. Empezaron los allanamientos adentro de mi casa, ya habiendo participado más vecinos aquí alrededor, empezaron los allanamientos a mi casa. Me cambiaban de lugar las cosas, tomaban fotos de mi casa, adentro de mi casa, y obviamente exhibían, por ejemplo, las cosas más íntimas de aquí. Exhibían mi ropa sucia, por ejemplo, la ropa sucia que tenía en el bote de la ropa, exhibían la ropa sucia. Exhibían, por ejemplo, el interior del refrigerador, y si tenía pocas cosas, y si tenía muchas cosas, y si tenía algo, digamos, no muy pulcro adentro del refrigerador, se exhibía el interior de mi refrigerador, se exhibía, por ejemplo, cualquier pequeño detalle que me hiciera quedar mal, se exhibía hacia la gente, y mis propios vecinos empezaban a decirme, digamos, sin decírmelo directamente, sin pararse enfrente de mí y decirme: conocemos tu refrigerador, ya vimos tu ropa interior, ya sabemos qué tienes en una bolsa adentro de tu closet. Todo me lo describían, lo hablaban con otras personas, pero no me lo decían a mí directamente. Simplemente lo decían cuando yo pasaba por la calle y así. El movimiento seguía fuerte, y sobre todo esa difamación que nos sigue a nosotros, los targeted individuales que vivimos acoso organizado, porque no lo vivimos todos precisamente. Esto fue, digamos, escalando, y siempre a mayor escala. En la medida en que yo iba buscando recursos, maneras de quejarme, yo decía: bueno, me están haciendo pública, pues públicamente yo voy a pelear mi derecho a decir que me están dañando de esta manera. En la medida en que yo usaba los mismos medios, las mismas formas de defensa, me escalaban, iban más arriba que yo, empezaban a utilizar el internet para hacerme conocer masivamente, como lo hacen, se usa aquí mucho en México con los políticos, por ejemplo, ¿no? Que te dicen que fue porro cuando era, bueno, porro para ustedes tiene otra concepción, digamos, era un vago en la preparatoria, y se dedicaba a hacer conflictos para generar, digamos, movimiento político en las escuelas. Así, digamos, iban desprestigiando, o se usa aquí en México desprestigiar a los políticos. Se les da a conocer, ya saben, todo su historial, y que si tardó muchos años en terminar la universidad, y que si mientras estuvo dedicado a la grilla. Eso nos lo aplican a nosotros, en ese sentido negativo de que nosotros siempre quedemos mal ante la sociedad.
Y obviamente se refuerza con ese constante asedio sobre nosotros para obligarnos a defender nuestra integridad física, nuestra propiedad, a nuestra familia, ¿sí? Todo se reúne y se toma y siempre se nos proyecta hacia afuera como personas que fuéramos negativas, como gente que estuviéramos siempre conflictuadas con el mundo. Cuando ya yo estaba muy metida en eso y por más medidas que yo tomaba para salir, yo empecé en 2010 un sitio aquí en YouTube para denunciar esto que yo estaba viviendo. Yo ya me había quejado ante la autoridad local, yo ya me había quejado ante la autoridad de transporte estatal para que limitaran las acciones de este individuo. Ya me había yo quejado con la empresa para la que trabajaba ese individuo y nadie había querido hacer nada. Nadie quiso hacer nada y me dejaron a merced de ese individuo que obviamente es un enfermo psicópata. Para haber llegado a este límite es un enfermo psicópata, no se entiende de otra manera. Bueno, conforme todo esto iba creciendo, yo iba viendo que iban entrando como más protagonistas. Por ejemplo, hicieron una alianza y era notoria, era descarada con el sitio local de taxis, con el sitio local, digamos, de un mercado, porque aquí se usan los mercados sobre ruedas que le llamamos, son mercados que llegan y se tienden un determinado día de la semana. Ya habían captado a toda esa gente y seguían haciendo el asedio fuerte, bien fuerte. Empezaban, por ejemplo, los taxistas, que yo ya entonces trabajando, digamos, dentro de mi casa y con cierta tranquilidad y con ciertos ingresos, pues yo me daba el lujo ya no de viajar en el transporte público, porque yo allí era muy, muy maltratada, era yo muy, muy atacada, muy violentada. Entonces usaba yo el taxi para por lo menos ir sola. Yo sabía que eso no me libraba del asedio, no me libraba del acoso, porque el taxista, el que iba manejando, también se iba queriendo propasar conmigo, ya fuera con palabras, verbalmente, faltándome al respeto, haciendo alusiones sexuales, o ya fuera que quisiera incluso manosearme, ¿sí? Y siempre ha ocurrido, hasta la fecha ocurre. Entonces, pero para mí fue, digamos, una manera un poco de evitar ese asedio tan fuerte. Los taxistas empezaron, por ejemplo, a hacerme, como que empezaban a platicar de repente amigablemente conmigo. Y curiosamente me preguntaban o me hacían comentarios, ¿ya vio cómo está la calle? Mire qué agujeros tan terribles tiene. ¿Ya vio cómo están ahorita las elecciones aquí en el Estado de México? Y obviamente pues yo desconfiaba, pero tratando de, ilusamente yo, de limar asperezas con las personas, hacía un poco de charla con ellos. Después me di cuenta, por ejemplo, cuando me preguntaron una vez de esos baches, les dije, le comenté unos baches que siempre hay en la calle, en la avenida por la que se entra donde yo vivo, al barrio donde yo vivo. Sí, le digo, es bien constante, le digo, yo creo que ponen material muy corriente o muy barato, porque siempre y cada año, o sea, ni siquiera dura un año el bacheo, se vuelven a hacer los mismos agujeros y hasta más grandes. Y yo notaba como que me preguntaban en ese sentido. Después de que empezó a ocurrir esto, noté que empezó el acoso propiamente dicho de la policía. Empezó a entrar la policía local, municipal del municipio y la estatal. Y me empecé a ver yo asediada por policías, ¿sí? Entendí al paso del tiempo y cómo se iban dando las cosas, se necesita estar pendiente, obviamente, de cómo observar, ¿no? Me fui dando cuenta que ya estaba entrando aquí en este acoso, en este asedio, el gobierno local, y que estaba utilizando a las policías, cosa que pasa hasta la fecha, hasta el día de hoy. Pero junto con eso había algo importante, que yo estaba siendo etiquetada constantemente como demente. Decían todo lo que yo estaba viviendo, sí, que era real, y lo he documentado muchas veces por video, que yo estaba paranoica, que yo tenía delirio de persecución, y esa es una situación constante. Nosotros, los targeted individuals, se nos etiqueta como esquizofrénicos, porque empezamos a percibir esa realidad que se nos genera artificialmente, se nos genera una realidad paralela
a nosotros las personas que estamos siendo objeto de este delito, porque implica, este es un delito por sí mismo, pero implica muchos más, y eso ya lo van a decir también el resto de los invitados aquí. ¿Por qué? Porque esto que nosotros estamos viviendo, esta invasión de nuestro propio cuerpo, es una invasión que se está haciendo en aras de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Pero no está autorizado hasta el día de hoy, no hay una legislación a ningún nivel, ni nacionales ni internacionales, que permitan abiertamente la experimentación con nosotros, los seres humanos. Entonces, este sistema en el que nos meten ya es de por sí un delito. Dentro de este delito, estando metidos en este delito, ya cada uno de nosotros vivimos diferentes delitos localmente. Por ejemplo, yo he vivido desde robo, desde allanamiento a mi casa, difamación y daño moral, desde acoso sexual, o sea, y está involucrada mi comunidad, que eso es lo grave de la situación. Está involucrada toda mi comunidad. Somos objeto de muchos delitos. Entonces, bueno, finalmente, cuando ya empieza a entrar aquí en mi situación, empieza a entrar el gobierno, empiezo a ver, porque como les digo, siempre actuaron descaradamente. Yo salía una vez al mes exclusivamente a una reunión de trabajo con uno de los despachos que estaba yo trabajando. Y me iba prácticamente todo el día, desde las 7 de la mañana y regresaba yo aquí a casa a las 3 o 4 de la tarde. Cuando yo salía, alguien por radio descaradamente anunciaba, ya se va. Y cuando yo regresaba, desde la otra base del transporte público, donde yo regresaba, allí decían, acaba de subir a la unidad y ya va para allá. Decían, algo les preguntaban a esa persona que estaba avisando que yo ya iba para allá, porque decía, no, todavía va a tardar porque se acaba de subir. Entonces, estaban avisando. Fue en una de estas ocasiones de que me di cuenta que con razón mis vecinos podían decirme qué tenía yo guardado en el closet, qué tenía yo guardado en la cocina, qué tenía yo guardado en el refrigerador, porque estaban entrando a mi casa. Yo dije, necesito saber a qué están entrando a mi casa. En una de esas ocasiones dejé una grabadora, ahora las uso mucho, una grabadorcita así. La dejé encendida uno de esos días en que salí a la reunión, y dejé encendida y grabando la grabadora. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Cuando yo regreso a mi casa en la tarde, en esos días estaba mi hija aquí viviendo conmigo, regreso yo a mi casa, escucho la grabación y claramente se oye cuando me voy yo, me despido de mi hija, al rato se mete a bañar mi hija, se va mi hija a la escuela y minutos después alguien entra con llave a mi casa y empiezan a trabajar clavando cosas en las paredes. Empezaron a trabajar así. Fue como me di cuenta que algo estaban haciendo adentro de mi casa y que, bueno, estaba yo siendo objeto entonces de algún tipo de espionaje. Me dediqué a buscar en mi cuarto, ¿sí? Ya al darme cuenta que era tan descarado, que mis vecinos me dijeran que habían visto cuál era cómo era la bata que yo usaba para salirme del baño. En una ocasión, cuando ya vi cómo estaban las cosas, de que estaban entrando a mi casa, me decidí ya con los recursos, que tenía yo los recursos porque estaba yo trabajando aquí, empecé a cerrar mi casa. Tenía yo una azotehuela atrás, un área abierta, que era el área donde lavaba y ponía yo a secar la ropa. Tuve que levantar paredes altas, ¿sí? Levantar ahí para que no pudieran, según yo, entrar a mi casa. Se siguieron metiendo a mi casa, instalaron lo que quisieron. Ante tanta insistencia me dediqué a buscar en mi cuarto, porque yo notaba que era donde más me observaban, donde más me podían decir qué película había visto, a qué hora me había levantado, qué había estado haciendo ese día yo ahí en mi cuarto, ¿sí? Todo, me recitaban mis propios vecinos a detalle todo lo que yo había hecho adentro de mi casa. Me dediqué, con pretexto de pintar, me dediqué a buscar en las paredes, así, por milímetro, Sergio, por milímetro. Cuando voy viendo encima del espejo, cuando lo quité para poder revisar ese pedazo, encima del espejo encontré un parchecito. El parche tenía el color de la pared, era color, como color naranja en esos días la pared,
Vi que había un parchecito, lo levanté y me encontré un dispositivo minúsculo del tamaño de la punta de un bolígrafo sobre mi espejo, ¿sí? En mi casa. Cometí un gravísimo error, que fue no haber abierto el agujero para recuperar y quedarme con esa pieza. Fue un error. Yo la quise sacar a presión con una aguja. Se veía, el dispositivo se veía pequeñito, brilloso, ¿sí? Tenía el brillo de lente de una cámara. Cuando lo quise sacar salió botando, rebotó y ya no lo pude encontrar. Yo pensé ilusamente que era lo único que habían instalado en mi casa. No era así, no era así. Donde quiera me veían, ¿sí? Entonces me quedó claro que algo más estaban haciendo. Volví a dejar, en otra salida, volví a dejar la grabadora registrando las actividades adentro de mi casa. Cuando regresé, revisé el audio y me encontré con sonidos ya no adentro de mi casa, ya no había sido adentro de mi casa, pero sí habían estado trabajando en la casa de junto y habían estado taladrando, pero se oía que metían el taladro casi hasta atravesar a mi casa, hasta el lado de mi casa. Se oía cómo habían estado batallando para taladrar, casi para llegar al límite, ¿sí? de mi pared, casi para atravesar a mi pared, ¿no? Entonces entendí que algo habían estado haciendo en la casa de junto e hicieron ese día, trabajaron con varias perforaciones así muy profundas del otro lado. Después de eso empezó a pasar algo curioso. Estos vecinos de junto se dedicaban a hacer ruidos todo el día, todos los días, para no dejarme dormir, para no dejarme descansar. Si yo estaba en mi cuarto en la noche, me quería dormir, no podía porque estaban pateando y aventando cosas sobre el muro. Bueno, cuando yo compré una cámara para empezar a registrar eso, empezó a pasar algo que me dejó helada. Cuando ellos estaban haciendo todo ese ruido adentro de mi cuarto, cuando yo estaba ahí y ellos estaban haciendo ese escándalo, prendía yo la cámara para registrarlo y ellos se quedaban callados. Apagaba yo la cámara y volvían a empezar con el ruido. Volvía yo a prender la cámara y ellos se volvían a quedar callados. Había ya una interacción porque estaba yo siendo vista en tiempo real adentro de mi cuarto. En tiempo real adentro de mi cuarto, adentro de la sala de mi casa, adentro de la cocina de mi casa. Ya no hubo lugar en donde yo pudiera estar adentro de mi casa. Después, en esos videos que yo empecé a subir para denunciar esto que yo estaba viviendo, me empezaron a contestar mis propios vecinos, obviamente atrás de alias, y me decían que querían que yo me fuera de aquí, que porque yo era nociva, que porque yo era perniciosa, que porque yo estaba loca, que porque yo era alcohólica, porque yo era drogadicta, porque mis hijos lo eran también, y nada de eso obviamente es cierto. Hay una foto que tomaron de mi casa, en una de esos días que yo tenía el proceso de construcción para cerrar y evitar que estuvieran allanando mi casa. Estaba yo cansadísima de trabajar y con un relajo, un tiradero por toda mi casa, porque había tenido yo que amontonar todo del lado donde estaba para que se pudiera construir el lado que yo quería cerrar. Estaba yo agotada de trabajar, agotada de que no me dejaban dormir. Ya llevaba yo años sin poder dormir. A la fecha no me dejan dormir, tengo que usar de estas ayudas, taparme los oídos con tapones para poder dormir en las noches. Entonces, estaba yo agotada, cansada y con toda mi casa hecho un desastre. Agarré, subí, tenía yo en la cocina media botella de vino rojo, de vino tinto. Subí un vaso, subí la botella y cansada como yo estaba y para poderme dormir, agarré, me vacié la botella, lo que quedaba era media botella, me lo tomé, ¿sí? Y me quedé tumbada en mi silla, así como estaba todo el tiradero en mi casa. En ese momento, y me quedé todavía más impactada porque ya empezaban las cosas extrañas. Escuché una voz clarito, se estaban riendo y yo identificaba esa voz de quién era, de las personas que me acosaban afuera, de los vecinos de aquí de la localidad. Entonces dijo, ja, 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 ya la tenemos.
algo así como, dijo algo así como, ya la tenemos, mira, mira nada más, como lo que queríamos. Y se estaba riendo y estaba hablando con otras personas. Después de eso, ¿sí? La gente hasta el día de hoy me reconoce como alcohólica, porque se supone que ese momento en el que yo estaba completamente cansada y descompuesta, tirada en una silla y con mi botella de vino ahí, junto a mí, ¿sí? La hicieron pública para ser desprestigiada y vista como verdaderamente una alcohólica. Y toda la gente alrededor, los vecinos especialmente, pero comunidades de gente afuera en otros lugares, me veían en la calle y se burlaban de mí así abiertamente, jajaja, mira quién va ahí, la borracha, la alcohólica. A la fecha, vivo situaciones de este tipo. La gente, una persona con la que empecé a trabajar no hace mucho, me recomendaron con esa persona, habíamos estado trabajando súper bien y de repente hace pocos meses me empezó a mandar en los mensajes de, oye, tenemos una chamba, ¿me ayudas? En esos mensajes me empezó a decir, y que siga la buena vida, y me ponía, me puso, ahí tengo los mensajes de WhatsApp, imágenes de botellas, ya sabes, el tarrito con cerveza, la copita de vino, la botellita, y todo haciendo alusiones a que siga la buena vida y que siga la diversión, ¿no? Han utilizado todo lo que se capta dentro de mi casa para desprestigiarme hacia afuera. Así es como se ha utilizado esto. Pero no ha sido todo. Esto que les comento ahorita de las voces fue de las primeras veces que empecé yo a escuchar cómo estaban interviniendo en mi cuerpo biológicamente. Tengo que decirles a todos, y se siente cierta pena, se siente humillación, mucha humillación, porque yo fui violada sexualmente, Sergio, por vía remota, acostada en mi cama, estando yo sola en mi cama, a través de este sistema que violenta nuestro cuerpo, ¿sí? Fue como yo empecé a vivir esta atrocidad de la que hoy de veras me duelo mucho y me indigno más. Me indigno mucho más. Estando yo sola, me acosté a dormir en mi cuarto, normal como siempre. Normalmente siempre me quedo dormida viendo la televisión. Estaba yo dormida y de repente, ¿sí? Estaba yo viviendo, estaba yo siendo sometida y todo estaba yo sola aquí en mi casa, en mi cuarto, sometida por las manos, ¿sí? Y estaba yo siendo manoseada por alguien. Y lo sientes como si lo estuvieras viviendo en carne propia, ¿sí? No solo fui sometida por las manos, estaba siendo yo manoseada, de repente, obviamente, alguien se trepó encima de mí y se estaba moviendo desesperado. ¿Sabes qué me despertó? Me despertó la violencia con que yo me estaba moviendo en mi propia cama, ¿sí? Y eso ocurrió 3 ocasiones. Solo 3 ocasiones, ¿por qué? Porque en esos videos donde yo ya empezaba a denunciar, hablé de la violación que estaba yo haciendo. Y ahí se suspendió, en ese momento dejé de ser yo violentada sexualmente. Pero no terminó lo que yo estaba viviendo. Nos obligan, al momento en que nos toman la mente, son capaces de entrar a nuestro pensamiento, nos pueden inducir lo que quieren. Ya también los demás nos irán contando muchas cosas más, pero por ejemplo, a mí me obligaron a vivir, yo soy fan de las películas de terror, por ejemplo, me obligaron a vivir así, digamos, inconscientemente, ¿sí? Todo esto lo hacen estando uno medio dormido y medio despierto, ¿sí? Me obligaron a vivir una posesión diabólica, ¿sí? Y en el cuerpo te generan todas las supuestas sensaciones que te causaría ese evento. Por ejemplo, cuando me pasó eso, igual, de repente estaba yo dormida, profundamente dormida, pero empiezas a cobrar conciencia cuando empiezas a sentir con tanto realismo lo que te está pasando en el cuerpo, sientes cómo te agarran, sientes cómo te están haciendo las cosas como si lo estuvieran haciendo
en carne propia. Entonces me tomaron igual, me agarraron a fuerzas, ¿verdad?, de ambos brazos, y sentía yo como mi cuerpo se iba como estremeciendo muy fuerte, y sentía que algo entraba desde mi cabeza y me provocaba como una sensación de rechazo. Sentía, era como muy clara la sensación de que algo estaba invadiendo mi cuerpo hacia adentro. Ya estaba yo igual moviéndome desesperada y vuelvo a despertar en ese momento cuando me estoy moviendo desesperada. Nos hacen ese juego obviamente no es un juego, es una tortura, pero para nosotros viene a ser como una especie de juego entre la realidad y el sueño, entre la realidad y la alucinación. Eso nos llevan a vivir cuando nos toman la mente. Eso ahora, por ejemplo, que yo soy ya más consciente de cómo se hace esto, cuando empecé a darme cuenta, digamos que empecé a poner atención, más atención, y obviamente todo ha ido cambiando. Este sistema se va adaptando a los cambios que uno tiene en conciencia. Cuando te vas haciendo consciente de ello, te van cambiando el sistema, ¿no? Por ejemplo, yo al día de hoy, a mí, mis vecinos han llegado al punto en estas fechas de decirme qué pienso, ¿no? De decirme qué planes estuve haciendo para ir, sí, con mi familia, para salir con mis hijos, para hacer algo en mi casa, lo que sea, me lo pueden referir así, tal cual, si yo se los hubiera escrito y se los hubiera dado para que me lo leyeran cuando yo pasara por la calle. Leían completamente, son capaces de leer mi pensamiento, y cuando esto empezó a pasar, empecé a notar cómo se cierra. Por ejemplo, a mí me lo hacen así, hay diferentes experiencias, pero a mí me cierran como una especie de campo alrededor, y se están encontrando ahorita formas, ahorita te lo va a decir Javier, formas de detectar esa intromisión eléctrica a nuestro cuerpo. Yo empiezo a sentir cómo se cierra una especie de campo eléctrico sobre mí, sobre mi cabeza especialmente. A mí me molestan ahora mucho en la cabeza. Empiezo a sentir eso y empiezan los dolores de cabeza impresionantes que pueden durar días enteros. ¿Sabes? En nuestra búsqueda desesperada por defendernos nosotros de esto, hemos encontrado algunos pequeños paliativos. Yo encontré, por ejemplo, esto lo estoy usando desde hace tiempo. Mira, un imán, este tamaño de imán, era entero, era un círculo completo. Era un círculo completo, ¿sí? Un imán, ¿sí se ve? Bueno, cuando yo me colocaba el imán completo en la cabeza, ¿sí? Notaba que esa energía que tenía yo puesta en la cabeza se iba disipando. No era algo rápido, y a la fecha lo hago, y a la fecha me ayuda. Se iba disipando, se va disipando ese campo hasta que definitivamente me sueltan. Entiendo que la electricidad del magnetismo juega un papel importante en esto que nos hacen a nosotros. Cuando se me rompió el imán, lo que hice es que ahora igualmente lo utilizo dependiendo, porque nos toman diferentes áreas del cerebro. Hay veces que yo tengo el dolor nada más aquí en estas partes de aquí, hay veces que es aquí arriba y en la base del cráneo. Entonces me acomodo, ¿sí? Buscando que se adapten las polaridades del imán, de manera que más o menos me alivien el dolor que me empiezan a hacer sentir. Y me lo dejo puesto. Ya tengo unas gorras así tipo de esas de natación, me lo pongo y me dejo los imanes puestos, y solo así, a la larga, después de 1, después de 2 días, me van dejando en paz. ¿Sí? Hemos ido encontrando formas, algunas formas medianamente de defendernos, pero estamos siendo objeto de una agresión tan brutal que daña nuestro funcionamiento mental, daña nuestro funcionamiento biológico, ¿sí? Esto para mí es lo más importante que considero que se necesita, que la gente necesita saber hacia afuera. Habemos una cantidad enorme de víctimas, y con una serie de vivencias enormes. Yo lo que menos vivo es el famoso B2K, eso ya se los voy a dejar a los demás a que lo platiquen, porque es la experiencia que yo menos tengo. Pero ojalá y puedan
y puedan, estemos siendo o seamos capaces de transmitir lo que nosotros estamos viviendo en carne propia. Esto no es ciencia ficción, no es una alucinación como nos quieren descalificar, no es una enfermedad mental, sino es una conciencia clara de cómo nuestro cuerpo está siendo invadido. Si está siendo alguien particularmente. En el caso mío, a este individuo alguien le puso en las manos esta tecnología. Yo no tengo duda que fue el gobierno federal, ¿sí? El gobierno federal que aquí en México por unos cuantos pesos, ¿verdad? Tú puedes hacer lo que quieras porque la corrupción aquí es una cosa brutal y rampante. Entonces, este individuo le pusieron esto en las manos y se ha apoyado vía la difamación en el resto de los vecinos para que yo sea sometida de esta manera. Yo estoy siendo objeto de un abuso enorme, como muchos otros, y eso es lo que quisiera yo ahorita, por lo pronto, dejarles bien claro, es un abuso. Estamos siendo objeto de una ilegalidad a todos los niveles. Yo le voy a parar ahorita aquí porque son muchos los testimonios y es bien importante que todos seamos escuchados. Perfecto, María, muy interesante. Y bueno, ahora vamos a pasar una pregunta antes de pasar con Luc. Adelante. ¿Qué piensas que detrás, digamos, lo que tú crees que contigo es una venganza? ¿No hay ningún interés además detrás? No, ninguno. Ha sido bien claro. La venganza, el individuo me lo ha declarado abiertamente, me lo ha declarado a la cara, que va a destruirme, que va a acabar conmigo. Pero ¿qué motivos hay? Es decir, porque yo te voy a decir una cosa, es decir, hasta para hacer daño cansa, porque estar 10 años o 14 años detrás para destruir una persona, cuando puedes estar en Acapulco tirándote a ir a bañarte y estar bailando la conga, y no le veo yo un sentido. Es decir, tú imagínate que yo quiero hacer daño a alguien, bien, y estoy allí para joderla, para hacerle daño, bien. Pero ¿y el tiempo que estoy perdiendo? Claro, porque uno tiene que estar vigilando detrás. Luego esta persona tiene que trabajar, no sé cómo recibe dinero para poder ir. Es que no entiendo cómo puede haber esa maldad o esa malevolencia cuando uno puede dedicarse a otra cosa. Yo creo que, mira, de origen algo hay, por eso es que la participación de algunas personas en este sistema solo se explica desde su interior, desde lo que son ellos por sí mismos. Este individuo, yo no tengo ninguna duda, debe ser un tipo de psicópata. La otra, ¿de qué vive? Ya tuve yo la mala fortuna de tener dos juicios penales con ese individuo, ¿sí? O sea, yo todo lo que le estoy diciendo lo tengo debidamente documentado. 2 juicios penales con ese individuo que ellos perdieron. Ya en esos juicios a mí me están acusando de todo lo que yo digo, de que yo soy nefasta, soy una mala vecina, me he dedicado a hacerle daño a todos los vecinos, ¿sí? Todo eso lo quisieron mantener en los juicios. Pero ¿qué pasó ahí? Nunca pudo comprobar, nunca pudo llevar un testigo que dijera, sí, esta señora nos ha hecho a todos los vecinos la vida imposible. Nunca lo hizo. Nunca lo pudo hacer. Tuvo que retirar a sus ¿cómo se llaman? Testigos. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que utilice argumentos que después no puede comprobar? O sea, ¿cuál era su necesidad de llevar adelante esta venganza conmigo? ¿No? Yo, por fortuna, pude ganar esos juicios, pero ese ganar esos juicios para mí fue relativo, porque aunque yo legalmente salí, digamos, limpia de todo eso, y ellos no, ¿sí? Yo fui sometida a este sistema electrónico. Aquí hay una cuestión que él en lo personal ha utilizado y lo utilizó desde los juicios para justificar lo que él me estaba haciendo, para justificar sus dichos. Por ejemplo, ese individuo cuando llegó aquí, cuando era solo mi pretendiente, él estaba casado. No, o sea, yo tengo, Sergio, tengo 54 años al día de hoy. ¿Sí? Esto me está pasando desde hace 14 años. Él llegó aquí, era casado, ¿sí? Obviamente, yo no le pregunté, yo lo sé ahora porque obviamente conozco ya todo el desarrollo de esta historia, pero este individuo estaba casado.
sencillamente yo no estaba en ese momento de mi vida para involucrarme con nada ni con nadie más que con mi propia vida y la de mis hijos, que eran adolescentes entonces, ¿sí? Era lo único y era mi único interés. Yo profesionalmente en ese momento estaba, digamos, en un punto específico de mi profesión que ameritaba toda mi atención. Tenía yo que regresar a la escuela, Sergio, ¿sí? Entonces, mi último objetivo en la vida era involucrarme con ningún hombre, con ninguno. Yo tenía en ese momento clarísimas mis metas y mis objetivos. Entonces yo nunca hice ni siquiera mediana plática con él. Yo llegaba a la base del transporte y el individuo se desvivía, me ayudaba, incluso me agarraba de la mano para ayudarme a subir al coche al que yo iba a usar para transportarme, así de ese grado. La gente, él era el encargado de ese sitio ahí en la base del transporte público, y por ese trato que él me dispensaba, obviamente el resto de sus compañeros, yo era tratada excelente, extraordinariamente bien, Sergio, extraordinariamente bien. ¿Qué pasó cuando él da el cambio, da ese giro? Se dedica a hacerme la vida imposible y no me deja nunca. Cuando él empieza a meterse ya de manera negativa conmigo, a tomarla conmigo, él se relaciona aquí, él hace relación aparentemente sentimental con una mujer que vive o vivían exactamente espaldas, esa mujer vivía a espaldas de mi casa, casi enfrente de mi casa. Él se mete a vivir a una relación, entiendo, con ella, pero la mujer se había dado en los últimos años, 2 últimos años, a la prostitución. Lo hacía abiertamente aquí en esta colonia, ¿sí? Ella lo hacía ahí abiertamente en esta colonia. Se presume, yo lo presumo, yo lo llegué a ver. Ella primero se sentaba, digamos, aquí en la banqueta, la mujer, y ella, digamos, se quedaba ahí sentada, medio vestida, poco vestida, ¿verdad?, para llamar la atención. Del lugar se fue a parar allá a la base de transporte público. Yo entiendo que ahí fue donde trabó ella la relación con este individuo. Todo está perfecto, todo está perfecto. Ellos son libres de hacer con su vida lo que quisieran, pero este individuo no se dedicó a la mujer a la que él decidió, con la que él decidió que tendría esa relación. Empezó a frecuentarla, ¿sí? Porque yo lo veía, te digo, ella vive o vivían, después él se vino a vivir aquí un tiempo, exactamente atrás de mi casa. Entonces, si yo salía por alguna razón, era común que me lo encontrara yendo a visitar a esa mujer, ¿sí? Era muy común, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Que en ese, digamos, en ese mínima interacción de cruzarnos por la misma calle, este individuo me ofendía, ¿no? Me llamaba puta, abiertamente, o sea, sin mayor provocación, sin mayor, sin siquiera que hubiera, digamos, que yo hubiera discutido con él o que hubiéramos tenido en ese momento alguna discusión, algún encuentro. Él simple y sencillamente me veía y me llamaba puta, ¿sí? Bueno, en una de esas ocasiones estaba yo, imagínate, con toda la presión encima de que no me dejaba trabajar, se burlaba de mí, de que iba a terminar conmigo, me decía que me iba a volver loca o que me iba a morir. O sea, en una de esas ocasiones que me llamó así, yo desesperada le grité, estaba yo desesperada y este tipo se quedó espantado. Le grité, le dije que me dejara en paz, que qué quería conmigo, o sea, que por qué se metía así conmigo, ¿no? ¿Por qué me estaba haciendo todo esto? O sea, yo estaba un poco histérica en ese momento exigiéndole, ¿no? Estábamos más cerca, digamos, de la calle donde él ya se venía a meter más frecuentemente con esa mujer que ya en esos días ya dejó de exhibirse como prostituta, ya no salía, ya no se exhibía como lo había estado haciendo. Entonces, él le grita a otro individuo que estaba enfrente de esa casa donde venía a visitar a esa mujer, le grita que le hable a esta mujer. Y me detiene, ella me golpea, ¿ves? Entonces ya tengo yo en ese momento digamos, un motivo para poderlo denunciar penalmente, pero imagínate lo que es el poder del transporte público y la corrupción aquí, que
o sea, a pesar de tener yo las muestras de los golpes que yo había recibido, no querían admitir aquí en el Ministerio Público, no querían admitir la demanda. Yo tuve que acudir a los medios de comunicación, a un noticiero en particular que era importante, y gracias a eso pude conseguir que se se recibiera la demanda que yo estaba interponiendo contra este individuo y la mujer, ¿sí? ¿Qué pasa? Y fíjate la corrupción tan enorme que cuando yo tomo esa medida, después al paso de los meses me entero porque vienen policías judiciales, me detienen y me llevan presa. A mí, me llevaron presa a mí. Resulta, esto que te estoy contando, las agresiones que yo sufrí, los golpes que a mí me dieron, yo los demandé como una agresión y dije, ya tengo el motivo para llevarlo ante un juez y que me explique qué quiere conmigo o qué ha querido conmigo tanto tiempo, porque se ha metido así conmigo. Bueno, te digo, después de los meses, fue en noviembre de 2007, cuando a mí me detienen arbitrariamente y me lleva la policía y me encierran y me quieren tener incomunicada. No querían que yo me comunicara con mi familia ni nada, me querían tener totalmente aislada, ¿no? Entonces, obviamente me negué y cuando me llevaron a la fuerza, me llevaron arrastrando, me llevaron y en ese ínter en que me sacan de aquí de mi casa y me llevan, ¿sí? Llevaba yo un policía, un hombre a un lado, una mujer del otro lado y el que iba manejando. El que tenía de mi lado izquierdo me venía manoseando, ¿sí? Así, abiertamente. La mujer aquí al lado así como que no sabía qué hacer y el que iba manejando me decía, iba discutiendo conmigo y me decía, pero ahorita sí vas a ver, o sea, más o menos, palabras más o menos, vas a ver, te vamos a poner en tu lugar. Tengo más que tú, o sea, como haciendo alusión al dinero, cosa que conmigo han utilizado mucho para hacerme quedar mal con la gente alrededor. Yo tengo más que tú. Si tú de veras tienes tanto dinero, eso me lo decía el policía que me había venido a detener aquí a mi casa y que lo había hecho con lujo de violencia. Me dijo, yo tengo más que tú y mi casa está más grande que la tuya. Mi casa es mejor que la tuya. O sea, el tipo estaba, pero verdaderamente indignado, recriminándome que yo... o sea, como si yo hubiera dicho a alguien que yo vivía muy bien o que yo tenía una casa muy bien. Mi casa es una casa pequeña, ¿sí? Pero digo, vivo decorosamente, ¿no? Pero este tipo me echaba eso en cara. O sea, era parte de toda la historia que ya había creado ese individuo alrededor de mí durante bastantes años, de 2004 a 2007 cuando esto ocurrió. ¿Cuál era su motivación para actuar así, Sergio? Si no me conocía, si no habíamos tenido una relación, jamás tuve nada que ver con ese individuo. Y sabes que él hizo saber que yo había sido su amante. Él hizo saber que yo había sido su amante y que yo me había negado a dejarlo, que era yo la que estaba insistiendo en querer mantener una relación con él cuando yo nunca siquiera hablé con el individuo. Entonces, ¿qué te dice todo eso? ¿No? ¿Por qué actuaba este individuo así? Entonces te digo, ya que me tienen ahí encerrada, bueno, me llevaron, pero me negué a que me llevaran al calabozo hasta que no me dejaran hacer una llamada. A tantos gritos que pegué, a tantas cosas que dije ahí, hasta barbaridades, salió una juez de estas juez que le llaman de paz, juez conciliador, y le dijo al policía, déjenle hacer una llamada. Pero si yo no me hubiera puesto así, me encierran, a lo mejor me asesinan allí y yo y mi familia no vuelve a saber nada de mí. ¿Sí? Entonces me dejaron hacer una llamada, pude hacer la llamada y ya para la noche que llegó mi hija a verme, no la dejaban pasar. Desde el calabozo donde me tenían encerrada, podía ver a mi hija y que le estaban diciendo que no iba a poder verme. Yo desde el calabozo les grité, es ilegal que a mí me tengan incomunicada. Tengo que saber, tengo el derecho de saber por qué delito estoy yo aquí, ¿sí? Y por qué me tienen incomunicada. Yo no tengo por qué estar incomunicada, ¿no? A tanto gritarles desde el calabozo donde yo estaba, dejaron subir a mi hija minutos, Sergio. Esto era una ilegalidad y una cosa completamente torcida. ¿De qué te acusaron?
¿De qué te Ya acusaban? después, a los 3 días me tuvieron encerrada, 3 días, ¿sí? Ya cuando me dejan salir, que ya veo con un abogado, mis hijos empezaron a ver la situación esta, ya el abogado se paga una fianza para que a mí me dejen salir, ¿verdad? Y ya después me entero, me dan una fecha para que me lean los cargos que yo tenía y por qué me habían hecho esto. Resulta que, fíjate, a mí los golpes que me dieron estos individuos, sí, fueron el 9 de diciembre de 2007, de 2006, de 2007, porque ya un poquito se me barren las fechas, de 2007. Bueno, cuando yo denuncio en esta fecha, resulta que de manera completamente retorcida, resulta que ellos habían presentado una demanda anterior en diciembre de 2006 por difamación de mí, o sea, como si yo hubiera difamado a la mujer esta con la que se vino a vivir este individuo. Me acusaron de difamación. Entonces, se siguió por esa vía. Cuando me leen los cargos, resulta que yo me había dedicado, según lo que la mujer expresa, yo me había dedicado a difamarla diciendo que ella era prostituta, que se metía con la gente del transporte público, que en pocas palabras que yo le quería arrebatar al marido, no, que yo lo hacía porque le decía yo que era una robamaridos, o sea, como esta mujer prostituta para hacerla pasar como víctima, como si yo hubiera estado peleando con ella por él, por ese individuo a quien yo nunca traté, nunca conocí, nunca crucé palabras con él y nunca fue nada mío, no fue amigo, no fue novio, no fue amante, no fue nada. Entonces utilizó a esta mujer y todo se fue por esa vía. Obviamente, cuando a la hora que ellos tienen que acreditar todo lo que están diciendo, todo se les cayó. Empezando porque sus testigos dieron una versión completamente distinta de lo que la mujer había ido a acusar. Entonces jamás se configuraba la famosa difamación. Después de eso, fíjate, estando en plenos juicios, estábamos en plenos juicios, los dos se llevaron simultáneamente. El que yo acusé por lesiones y el que ellos acusaron por difamación se llevaron simultáneamente. En esos días, cuando nos teníamos que presentar cada 15 días en el juzgado, el individuo tuvo el alcance, llegaron aquí a mi casa a tocar la primera vez un hombre que dijo que venía a buscar a una persona, una señora que le dijeron que prestaba dinero y que quería ver si le prestaba dinero, pero en lugar de hacer, digamos, cuando yo le dije, no, pues está usted equivocado, este no es el domicilio, en lugar de decir, bueno, discúlpeme, gracias, ¿sabes qué hizo? Sacó billetes y le hizo como que me los estaba dando. En ese momento, cuando hizo eso, cerré la puerta de mi casa, ¿sí? En otra ocasión, hubo 2 ocasiones más. En la siguiente ocasión estaba mi hija, allá abajo me había venido a visitar, y tocaron a la puerta, ya eran como las 12 de la noche. Dice, mamá, que te buscan a ti. Había una camioneta, Sergio, con hombres varios, y se oía como si estuvieran borrachos o hacían digamos, escándalo como si estuvieran borrachos, plantados aquí afuera de mi casa y gritando mi nombre, ¿sí? Hubo otra ocasión, esa vez lo presenció mi hija, le dije, ¿sabes qué? Cierra la ventana y no te asomes, no, ya se irán. La siguiente vez estaba yo sola, estaba yo aquí en mi casa, igual vinieron a tocar y estaban gritando mi nombre también, individuos como que estaban aparentemente borrachos. Eso fue durante los juicios, y se lo comenté a mi abogada. Le dije, mira, está pasando esto y esto. Me dijo, la siguiente vez que pase eso, llama a la policía para que no se va a hacer nada, nada más que tome nota del hecho. Ya no volvió a ocurrir. Ya no volvió a ocurrir. Estuvo haciendo toda una recreación de lo que él quería mantener como supuesto delito mío, como si yo hubiera sido, en este caso, cuando me mandó estos individuos, como si la prostituta hubiera sido yo. Y se me dio a conocer después como tal, como si hubiera sido yo la persona que ejerciera la prostitución. Todo porque iba pasando de acuerdo a lo que se desarrollaba en los juzgados. En los juzgados ellos no habían podido acreditar que yo hubiera dicho nada en contra de esa mujer. Pero a cambio, afuera,
ante la sociedad a mí me estaba haciendo quedar ese individuo como si la prostituta fuera yo, ¿sí? Esos hechos que te cuento, se ve, se nota que alguien estaba tomando o fotos o video, ¿sí? Eso fue lo que se hizo conmigo. ¿Qué te explica a ti? ¿Qué te dice a ti el actuar? ¿Por qué actuó ese individuo de esa manera? No da razones, nunca ha dado razones. Perdió los juicios, pero nunca salió a relucir su verdadera razón para meterse conmigo. Una pregunta, ¿él cómo tiene esa tecnología si es un encargado de una empresa de transportes? ¿Qué tecnología Eso es tiene? interesante. Ese es interesante. No es de él, no es de él. Él supo de ella, no sé, por sus nexos. Mira, aquí el transporte público concesionado es, digamos, son como brazos corruptos, ¿sí?, que sirven al gobierno. Los miembros del transporte público concesionado en México son gente que usan, por ejemplo, por sus vehículos para los mítines de los políticos en turno, a sus agremiados para llevarlos a los mítines. Aquí en México se usa mucho eso, se los llevan, les llaman acarreados, se los llevan como acarreados a los mítines, es como gente que le sirve al gobierno. Eso les cuesta tener la concesión, por eso tienen la concesión. Entonces, hay una complicidad natural con el gobierno local. El gobierno local entiendo que fue quien le gestionó esto. Pero ¿quién es el que lo implementa? Como te dije, yo pude confirmar cómo venían a instalar cosas a mi casa. Pude ver también cómo la empresa federal que presta el servicio de energía eléctrica, pude ver cómo sacaba una derivación del cable. Ese día me dejaron sin luz y porque se me fue la luz mientras estaba yo trabajando, me asomé a la ventana y estaba la empresa de luz sacando una derivación del cable que me surte a mí hacia otro domicilio. Eso lo estuve observando, ¿sí? Lo estuve observando, siempre he estado muy pendiente de la situación. ¿Y qué es lo que empecé a ver? Eso coincidió con la aplicación que yo empecé a vivir de electricidad o una extraña electricidad afuera de mi cuerpo, alrededor de mi cuerpo y todos estos fenómenos que te estoy comentando. Mi luz es controlada desde el domicilio donde te dije que se hicieron las perforaciones, desde allí se controla mi electricidad. ¿Sabes cómo lo supe? ¿Sabes cómo lo pude saber? En 2 ocasiones, ¿sí?, estando yo aquí en mi casa, de repente algo pasó, algún incidente adentro de esa casa, que de repente oí que la señora que vive ahí con varios chamacos, le dijo, no, espérate, cuidado, lo vas a tirar. Cuando tiró, no sé qué tiraría, se me fue la luz. Tiraron algún artefacto adentro de esa casa que provocó que a mí se me fuera la luz. Eso ocurrió en 2 ocasiones, ¿sí? Eso ocurrió en 2 ocasiones. Cuando ya vi que algo raro estaba pasando con mi electricidad, que era mi propia electricidad, la que alguien estaba manejando desde afuera, el septiembre del año pasado, hice la prueba, bajé el switch durante varias horas, el de adentro de mi casa. Y santo remedio, se acabó todo tipo de intromisión adentro de mi casa. Se acabó toda intromisión adentro. Cuando salí después de ese experimento, esa primera vez lo usé como 3 o 4 horas ya en la tarde. Al día siguiente que salí, yo tenía que ver la reacción de la gente alrededor que normalmente participaba del acoso. La gente no sabía qué rutina hacer, ya no podían repetir porque a nosotros nos juegan mucho con lo que le llamamos, todos los que sufrimos acoso, le llamamos el teatro callejero. ¿Qué hacen? Repiten las cosas que tú haces en tu casa, si moviste una mano, si moviste un pie, cómo lo moviste, cómo te peinaste, cómo hiciste las manos para peinarte, lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, te lo están repitiendo en la calle. Así es como te hacen consciente de que estás siendo visto adentro de tu casa. Es una programación que lleva desde que empieza esto hasta la fecha, yo la vivo. Vi que la gente estaba desconcertada, no sabía qué hacer, no sabía qué rutina aplicar en ese momento. Me di cuenta que entonces, si yo bajaba el switch de mi luz, entonces yo los dejaba sin ver adentro, pero el precio era que yo no podía trabajar. El precio era que yo no podía trabajar tampoco. Entonces metí una queja a la empresa de luz, a la empresa federal, a la oficina que nos surte aquí.
Sabes que vinieron a hacer la revisión, supuestamente, cuando les dije, este cable, ¿sí?, lo derivó la propia Comisión de Electricidad. ¿Y por qué entra a ese domicilio que no es el mío? Yo les dije, tienen que quitar esa toma. ¿Sabes? Me dijeron, no se puede, no podemos porque nos vamos a buscar un problema, dijeron. Le digo, pero si ustedes representan a la empresa federal de luz y si están viendo que eso es un delito, ¿por qué lo dejan? Ustedes tienen la facultad y la autoridad legal para hacerlo. Se negaron a hacerlo, se metieron al camión. No esperaba el técnico que en ese momento vino, no esperaba que yo estuviera ahí cerca del camión. ¿Sabes qué estaba diciendo por radio, Sergio? Dijo, ya se dio cuenta y quiere que lo quitemos. Cuando yo me asomo, dijo, bueno, ahorita te hablo. La propia empresa federal de luz hizo la derivación y las modificaciones necesarias para que yo esté siendo manipulada dentro de mi propia casa, y eso se puede probar facilísimo. Aquí están afuera las derivaciones. Están aquí, pero se ha negado la empresa de luz a quitarlas, y yo no la puedo quitar porque sería, para mí sí sería, a mí se me lo tomarían como un delito si yo hago algo con la toma aérea que tengo ahí.